Muy buenas noches a todos y gracias una vez más por estar conectado con nosotros en este culto virtual de Iglesia Bautista El Faro. Pues hoy es el último miércoles del mes de septiembre y siempre la costumbre es recibir nuestra ofrenda misionera el último miércoles de cada mes. Entonces, gracias a los que han estado fieles en eso de designar una ofrenda. Estamos ofrendando diferente en estos días por medio de depósito directo a la cuenta bancaria de la iglesia o pasando por la oficina. Si necesita información en cuanto a cómo entregar su ofrenda o designar una ofrenda para misiones, pues comuníquese con nosotros por favor y vamos a mandarle esa información directa. Esta noche vamos a estar en el libro de Salmos para la lectura y la lectura es Salmo 67. Salmo 67 es un salmo que habla de misiones y el amor que Dios tiene para las naciones. Salmo 67 y vamos a leer los 7 versículos esta noche. La Biblia dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Pues aquí podemos ver el deseo del salmista para las naciones, que adoremos juntos a Dios, y ese es el asunto de compartir el evangelio con todos. Dios quiere convertir a los que son pecadores y quiere convertirlos a adoradores para que adoren a Dios. Y solo por aceptar a Cristo como Salvador puede uno convertirse de un pecador destino a la destrucción y convertirse a un adorador destino al cielo. Pues en este momento viene el hermano Joash para dirigirnos en los cantos. Buenas noches, hermanos. Como mencionó mi papi, es el último miércoles del mes que normalmente damos la ofrenda misionera, y por eso vamos a cantar canciones que tratan con ese tema. Vamos a comenzar con el coro Griten al Norte. Canten los hombres de fe del glorioso y gran Rey, cuando deben fuerte ser y se perfecciona en ti. Griten al norte y al sur, canten del este al oeste. Jesús es el Salvador del cielo y la tierra, Señor. Las mujeres de verdad canten al querido está, y nuestro Rey de amor con su unción nos sanará. Griten al norte y al sur, canten del este al oeste. Jesús es el Salvador del cielo y la tierra, Señor. Ven, iglesia, levántate, ven y canta otra vez al Señor que en lo alto está, que por gracia nos salvará. Griten al norte y al sur, canten del este al oeste. Jesús es el Salvador del cielo y la tierra, Señor.
llama la atención en la tercera estrofa donde dice, ven iglesia, levántate, ven y canta otra vez al Señor que en lo alto está, que por gracia nos salvará. Seguimos en este momento con el coro Lleva la luz. Lleva la luz, lleva la luz, ve y dilo al mundo que hay vida en Jesús. Lleva la luz, lleva la luz, mientras haya tiempo. Comparte de la cruz en el nombre de Jesús. Lleva la luz una vez más. Lleva la luz. Lleva la luz. Ve y digo al mundo que hay vida en Jesús. Lleva la luz, lleva la luz, mientras haya tiempo, comparte de la cruz, en el nombre de Jesús, lleva la luz. Es nuestra tarea como cristianos llevar la luz a todo el mundo, que es el Evangelio. La luz representa el Evangelio. Seguimos con el coro por la causa. Por la causa del Señor ofrendaré mi vida a Él, hasta que el mundo alabe sin cesar a Jesús. La causa del Señor iré a sembrar, con fe cegar, y ya verán que muchos confiarán en Jesús. Cristo es el Rey, su nombre sobre todo es, al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios es Jesús. Alzado fue por el clamor del multitud, sufrió la cruz y toda culpa fue en Jesús. Por el Rey que ya venció para salvar al pecador, le dio la paz, la vida y libertad en Jesús. Cristo es el Rey, sobre todo es, al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios es Jesús. Mi canción será hasta el fin, con Él vivir, con Él morir, tomar mi cruz, negar y amar y seguir a Jesús. Cristo es el Rey, sobre todo es, al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios es Jesús. Una vez más en el coro. Cristo es el Rey, su nombre sobre todo es, al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios es Jesús. Salvación de Dios es Jesús. Finalizamos esta noche con el coro por todo el mundo. Por todo el mundo, por tu ciudad, al ser sin Cristo, que está en su maldad, has de hablarle de Cristo y su verdad.
respuesta para este mundo es el Evangelio. Y Dios ha establecido a la iglesia, la comunidad de creyentes, para llevar la luz del Evangelio a todo el mundo. Esta noche el hermano Luis va a continuar predicando sobre el libro de Tito. Y el libro de Tito lleva el tema orden en la iglesia. Y el apóstol Pablo puso a Tito en la isla de Creta para establecer orden en la iglesia y también multiplicar iglesias con el fin de llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces, espero que ponga atención esta noche en el mensaje del hermano Luis. Buenas noches, hermanos y hermanas de Iglesia Bautista El Faro. Bienvenidos a nuestro culto virtual para este miércoles. Y pues, como dijo Pastor Mateo, vamos a continuar esta noche estudiando la carta a Tito. El apóstol Pablo escribió a Tito, entonces vaya su Biblia esta noche a la carta de Tito. Y estamos estudiando el tema global de esta carta, orden en la iglesia, con una idea global. Y la idea global es que la iglesia local tiene la responsabilidad de ser organizada de acuerdo al patrón bíblico para poder así impactar a este mundo para Cristo. Y hemos aprendido mucho a lo largo de esta carta, estudiándola en el pasado. En estos últimos mensajes hemos estado en una serie de mensajes hablando de instruyendo a la iglesia local, ¿verdad? Para tener una iglesia local saludable, con la sana doctrina, la palabra de Dios, y también tener una iglesia local sólida, con un fundamento firme que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos aprendido que Pablo ha encargado una misión a Tito. Tito está ahora en la isla de Creta, asignado ahí para establecer ancianos. Estos ancianos deben cumplir requisitos bíblicos para poder ser líderes espirituales, para poder educar las iglesias, enseñar las iglesias con la sana doctrina y que pueda seguir la propagación del evangelio en esta isla de Creta. Pero también Tito tenía la responsabilidad de corregir las cosas deficientes en estas iglesias, ¿verdad? Y hemos aprendido que él ahora está exhortado por el apóstol Pablo en el capítulo 2, diciéndole que Tito, tú ahora habla, enseña la sana doctrina. ¿Y a quién tiene que enseñar Tito? Pues tiene que enseñar a la congregación, ¿verdad? A los hermanos en Cristo, a los hermanos ahí en las iglesias de Creta. Y es interesante, hermano, que debemos poner el énfasis en lo que es la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas iglesias que están viviendo o queriendo ser educadas por mandatos de hombres y no por lo que la palabra de Dios enseña. Entonces tenemos iglesias que están siguiendo a falsos maestros, a falsos profetas, a falsos apóstoles, ¿verdad? Y no están viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, como mencioné, hemos estado en una serie de mensajes bajo el título Instruyendo a una iglesia local. Y si usted ha estado siguiendo los mensajes, pues se ha podido dar cuenta que el apóstol Pablo ha estado dando instrucciones a Tito para diferentes grupos dentro de la iglesia, grupos por edades y grupos por sexo, podemos decir. Comenzó en el capítulo 2, en el versículo 2, dando instrucciones a los ancianos, que los ancianos debían ser sobrios, serios, prudentes. Luego en el versículo 3 encontramos que hay instrucciones para las ancianas. Las ancianas debían ser reverentes en su porte, no calumniadoras, y también ellas debían enseñar a las mujeres jóvenes. Entonces hay instrucciones para las mujeres jóvenes. Pero también pudimos escuchar un último mensaje en esta carta por parte del hermano Marlon, ahora enseñando también, dando instrucciones a los jóvenes, ¿verdad? Y el apóstol Pablo remarcó a Tito: tú ponte como ejemplo para ellos, para que tú puedas con tu propia integridad, con tu propia persona, con tu propio testimonio, ser ejemplo a ellos, para que ellos también puedan crecer en la fe. Y estamos viendo que estas instrucciones, hermanos, son para que el creyente viva de la manera que Dios quiere. Esas instrucciones son para tener iglesias sólidas de acuerdo a la palabra de Dios. Es para tener iglesias saludables de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a la palabra de Dios. En el versículo 5, en el capítulo 2, versículo 5, encontramos que estas instrucciones son dadas para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios no va a ser burlada. En el versículo 8 encontramos
otra declaración de propósito, y es para que el adversario se avergüence y él no tenga nada malo que decir de nosotros los creyentes, si estamos viviendo de acuerdo a los mandatos de Dios. Pues ahora llegamos al versículo 9 y 10, y ese va a ser nuestro texto para esta noche, en Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Y estamos llegando a un grupo específico esta vez también. Ya no por edad, ya no por sexo, sino ahora por su posición social. Y ahora hay instrucción para los esclavos. Y en este grupo de esclavos, lógicamente, vamos a encontrar hombres de avanzada edad, mujeres también, hombres y mujeres jóvenes. También vamos a encontrar niños y niñas, ¿verdad?, en este grupo de esclavos. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, un siervo es un esclavo. Si estudiamos el pasaje en su lengua original, que es el griego, la palabra siervos es la palabra doulo, y es para referirse a un esclavo. Y podemos ver que hay instrucciones específicas ahora para este grupo. ¿Y cuál es el propósito de esta instrucción? Pues es que los esclavos debían vivir con estas cualidades en sus vidas para poder adornar, para poder decorar la doctrina de Dios. Entonces, el título del mensaje para esta noche, hermanos, es Instruyendo una iglesia local saludable. Y esto es la parte 4, dirigida a los siervos. Pero para comprender un poco mejor esta parte, debemos conocer un poco sobre este tiempo bíblico. La carta a Tito fue escrita entre el año 62 y 64 después de Cristo, y estaba el Imperio Romano gobernando. En los tiempos del apóstol Pablo, la esclavitud era como algo normal, se miraba como algo del momento, ¿verdad? No había nada fuera de lo normal en tener esclavos y que hubieran amos. Y había esclavitud por ser conquistados, había esclavitud también porque pues eran comprados como esclavos, y también había esclavitud porque algunos se daban voluntariamente para pagar cuentas, para pagar deudas, y así poder seguir adelante con sus vidas. Entonces tenemos hombres y mujeres que están viviendo en esclavitud, y si podemos decir de una u otra manera, habían formas para que ellos también formaran familias, y lógicamente al tener hijos, también sus hijos nacían siendo esclavos. Pero habían algunos esclavos que eran tratados con cierta dignidad y eran puestos en posición de liderazgo, tal vez en una posición de mayordomo al cuidado de alguna casa, o algún trabajo especial cuidando a otros esclavos. Y algunos tenían el derecho también de poder disfrutar de algún permiso para cultivar alguna tierra y poder tener un mejor sustento para ellos, para su familia. No sé si recuerda en el Antiguo Testamento la historia de este hombre que fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y luego él fue comprado a estos mercaderes, y él fue puesto como mayordomo en la casa de Potifar. Él se llamaba José, un hombre muy temeroso de Dios, y todo lo que José hacía siempre fue prosperado porque él estaba siempre leal a su Dios. Pero él era un siervo también, era un esclavo muy fiel a su amo, y fue injustamente azotado por una diversidad de cosas, ¿verdad? Si usted conoce la historia. Entonces la esclavitud ha existido, hermanos y hermanas, desde la antigüedad, y hoy en día aún hay maneras de tener esclavitud, como la trata de personas o la explotación sexual de seres humanos. Entonces la Biblia nunca recomienda la esclavitud, pero en esos días del apóstol Pablo esto era algo visto de lo normal. Los esclavos eran propiedad de sus amos y ellos debían obedecer sin oposición a la autoridad. Pero lo que la Biblia sí enseña, hermanos y hermanas, es que la libertad de la servidumbre del pecado. La Biblia enseña acerca de cómo ser libres de la esclavitud del pecado, y tiene una mayor importancia que la que puede tener la libertad de cualquier yugo humano. Mire lo que dice Romanos 6:22. Si puede ir ahí en sus Biblias rapidito. Romanos capítulo 6 versículo 22. La palabra de Dios dice:
Mas ahora que habéis sido mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, como creyentes, ahora somos libres del pecado. Venimos a ser siervos de Dios. Ahora somos voluntariamente esclavos de Cristo para vivir en santidad y gozar de la vida eterna que Él nos da. En el contexto de este pasaje en la carta de Tito, habla de esclavos y los esclavos no tenían derecho a casi nada realmente. Hoy en día nosotros podemos hacer referencia a esta relación empleado-jefe. Y en vez de decir esclavo y amo, tenemos ahora una relación de empleado, empleador, empleado, jefe. Y aunque hay muchos beneficios para los trabajadores hoy en día, debemos estar claros también que hay jefes, aún en nuestros días, que son muy abusivos. Pero también hay jefes que son muy buenos, al igual que hay empleados muy buenos, pero también hay empleados muy abusivos o muy malos en sus asignaciones. Antes de comenzar con los puntos del mensaje esta mañana, para comprender un poco mejor, me gustaría definir dos palabras que vienen a ayudarnos a la comprensión de este mensaje. La palabra que me gustaría definir primero es la palabra carácter. Según el diccionario de la lengua española, carácter significa conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Entonces, es el conjunto de cualidades en la vida de una persona que lo distingue de los demás. La siguiente palabra que me gustaría definir es la palabra conducta, que es la manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. Entonces podemos decir que el carácter cristiano son todas las cualidades que tenemos y que nos distinguen de una u otra manera de los demás. Y estas son las instrucciones que Dios nos ha dado, estas son las cualidades que deben estar en el creyente. Y hemos mencionado una serie de ellas a lo largo de los mensajes anteriores sobre ser sobrios, prudentes, hospedadores, no calumniadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, hermanos, no es porque nosotros seamos mejores que los demás, sino simplemente porque la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas después de que hemos llegado arrepentidos, pidiendo perdón a Él de nuestros pecados, y hemos sido ahora liberados de esto. Pero también hablando de la conducta piadosa, es el comportamiento de una vida en santidad. Entonces tenemos las cualidades que Dios nos enseña por medio de su palabra, pero ahora debemos practicarlas, debemos vivirlas, debemos tener esto en acción en nuestras vidas por una conducta piadosa y con la ayuda del Espíritu Santo. La idea principal, hermanos y hermanas, de este mensaje es que el creyente, con su carácter y su conducta piadosa, adornan la palabra de Dios, provocando un interés espiritual en el corazón del incrédulo por la salvación que Dios da por medio de su Hijo Jesucristo. Una vez más, el creyente, con su carácter y su conducta piadosa, adornan la palabra de Dios, provocando un interés espiritual en el corazón del incrédulo por la salvación que Dios da por medio de su Hijo Jesucristo. Dios cada día nos enseña por medio de su palabra cómo debo vivir, cómo debe usted vivir piadosamente para Él en este mundo y así poder impactar a los demás con el mensaje de salvación. Pero debemos pasar tiempo en la palabra de Dios, meditando en ella para poder recibir la instrucción de Dios. Esta noche, hermanos, vamos a hablar sobre este tema en 3 puntos y vamos a comenzar con el primero. El carácter y la conducta piadosa del creyente siempre debe mostrar una actitud de servicio completo hacia la autoridad. El carácter y la conducta piadosa del creyente siempre debe mostrar una actitud de servicio completo hacia la autoridad. Volvamos al pasaje en Tito. El versículo 9, capítulo 2, versículo 9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. La palabra exhortar tiene la idea de llamar a un lado, llamar cerca, invitar, animar, alentar. Entonces Tito ahora tiene la obligación de alentar y animar a estos siervos, a estos esclavos, ¿a qué? Letra
a la obediencia. A la obediencia. La palabra de Dios dice que exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Entonces, la palabra sujeten es un término militar que designa ponerse por debajo de la autoridad. Y recordemos que Tito está hablando en esta carta a un grupo de creyentes que están dentro de la iglesia local. Han hablado a ancianos, a ancianas, a jóvenes, pero ahora está hablando a los esclavos. Y un esclavo realmente no tenía mucha opción para decidir. Un esclavo está bajo la autoridad de su amo y lo único que él tiene que hacer es obedecer a la autoridad. Y piense cómo es ser un esclavo. Ellos no tenían derecho a casi nada. Ellos no tenían derecho a opinar, no tenían derecho tal vez a decidir por su cuenta. Pero Tito ahora está animando a ellos a ponerse por debajo de la autoridad sin importar las situaciones difíciles que puedan tal vez ellos estar pasando. Sin importar tal vez el maltrato que da el amo. Siempre debe mostrar obediencia a su amo. La palabra griega para amo es la palabra déspotes. Y de ahí se deriva la palabra en español déspota. Y si usted ha oído este término, habla de una persona que tiene posesión absoluta. Alguien que tiene el poder sin control alguno. Él es dueño que tiene el control, que tiene una posesión absoluta. Tal vez usted ha escuchado la frase que déspota es ese señor. Y a eso se refiere, una persona con autoridad plena, que está con un control sobre alguien también. Y cabe decir que no todos los amos son unos déspotas, ¿verdad? No todos los jefes son unos déspotas. Miren en Efesios capítulo 6, versículo 5. La Biblia dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora en Colosenses 3:22, la Biblia dice otra vez: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Éfeso, diciendo: siervos, obedeced a vuestros amos. Escribió a los creyentes en Colosenses, diciendo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Y ahora él está dando la instrucción también a Tito en la isla de Creta, que estén los siervos sujetos a sus amos. Y debemos recordar que la instrucción que está en la palabra de Dios no es una instrucción que viene de hombre. Pablo está dando esta instrucción a Tito y Tito transmitiéndola a la iglesia, pero recordemos que la palabra de Dios es inspirada completamente por nuestro Dios soberano. Tito anima al creyente, aunque tenga un jefe abusivo, usted debe mantener una sujeción a la autoridad, debe obedecer y con una actitud de servicio. La obediencia no debe de ser una obediencia regañadientes o murmurando o quejándose, sino que debe de ser una obediencia completa, buscando agradar a nuestro Dios, primero que nada. Hay que obedecer siempre y cuando el jefe no esté pidiendo nada fuera de lo normal, ¿verdad? No sé si usted recuerda esta película cristiana de unos policías que ellos están pues haciendo su trabajo y dentro del drama de la película, del contexto de la película, aparece un personaje que se llama Javier Martínez y él trabaja en una fábrica para hilos, si lo recuerdo bien así, y él está en una propuesta para ascender a otro puesto de trabajo. Pero el jefe lo llama con una proposición tentativa y él le dice: necesito que forme parte de mi equipo, voy a darle un ascenso y va a haber más dinero y más responsabilidad, pero como encargado de bodega va a entrar cierta cantidad de cajas y usted reporte que entró una menos y yo voy a hacer algo con esa caja. Y le permitió al empleado que saliera para que meditara durante la noche. El personaje Javier Martínez pues era un creyente y él al día siguiente llegó para rechazar la oferta y su trabajo estuvo a punto de ser perdido porque él estaba con honestidad dando prioridad en su servicio a Dios, en su honradez a Dios y de no participar de eso que el jefe estaba pidiendo. La historia termina bien porque era una prueba y ahora el jefe está con confianza plena en este hombre para darle el puesto de trabajo. En la Biblia encontramos en el libro de Hechos, en capítulo 5, versículo 9,
capítulo 5, versículo 29, donde Pedro dice, contestando a quienes estaban enfrentándoles. Versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles. Déjenme buscar mejor el pasaje aquí. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 29. La Biblia dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aquí en el contexto, ellos, los hombres que son mencionados, los religiosos habían dado una prohibición a Pedro y a los apóstoles que no hablaran más de su Señor Jesucristo. Pero ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, un creyente en una posición de empleado siempre debe buscar obedecer a Dios antes que a los hombres si está cayendo en una situación que no es de agrado a nuestro Dios. Entonces, debe haber obediencia, pero siempre y cuando todo esté de acuerdo a lo que agrada a nuestro Dios. La exhortación, el ánimo es a estar sujetos a su amo. Hay que obedecer. Pero además de obedecer, ahora la letra B, Tito está alentando a los siervos al compromiso, a agradar en todo. Mire lo que dice el versículo, volviendo al texto, capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, y ahora dice que agraden en todo. La palabra agraden pues tiene la idea de ser agradables. Tito les dice a los creyentes esclavos, tienen que mostrarse agradables, deben demostrar un compromiso por lo que están haciendo, hacer las cosas bien. Podemos pensar en hacer las cosas con excelencia, no hacer las cosas solo por salir del paso, no hacer las cosas solo porque alguien está viendo. En Colosenses 3:23, después de que en el 22, Colosenses 3:22, él está diciendo, siervos, obedeced a vuestros amos. En el 23, él dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Si usted sirve en nuestra iglesia, usted debe de hacer este servicio como para Dios, no como para los hombres. Debe de hacerlo para nuestro Señor, con un amor, con una integridad, con un compromiso a la excelencia, porque recuerde a quién está sirviendo. Y esto aplica para cada área. Si usted es un empleado, independientemente de donde esté, debe hacer esto de corazón como para el Señor y no para ser visto. Ahora encontramos una tercera cualidad positiva, y esto es la letra C, a ser leal. Tito está ahora alentando a los siervos a ser leales, y esto lo encontramos en el versículo 10, porque luego sigue una negativa que vamos a ver después. Mire lo que dice en el versículo 10, adelante de no defraudando. Dice, sino mostrándose fieles en todo. Entonces, cuando dice mostrarse, esto tiene la idea de manifestar con el propósito de demostrar o probar algo. Mostrar una posición de lealtad, una postura de confianza. No hay necesidad de que su amo o su jefe esté frente a usted para que usted tenga que cumplir con sus tareas asignadas. Aquí tenemos un dicho popular, ¿verdad? En Honduras, no sé cuántos lo conocen, que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Y no debe de ser así en la vida de un creyente. Si su jefe no está presente, usted siempre debe de seguir cumpliendo de la manera adecuada, de la manera correcta, lo que está haciendo en su trabajo, porque usted ya sabe lo que tiene que hacer, usted ya tiene sus asignaciones. Entonces hay que tener confianza, y esta confianza debe de ser en toda área de su trabajo. Debe de ser leal con los recursos, con las finanzas, con otros esclavos, con las responsabilidades asignadas. Entonces Tito está animando a los siervos a que sean obedientes, sujetos a sus amos. También a que tengan un compromiso a la excelencia por agradar en todo, pero también a ser leales por mostrar confianza, por mostrarse fieles en todo. Y la relación que vemos en este pasaje es de un esclavo hacia su amo, ¿verdad? Y en estos días del apóstol Pablo, pues esto era como muy normal. Pero hoy en día nosotros tenemos relaciones de empleado-jefe. ¿Y cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas?
Pues hermano y hermana, si usted es un empleado y usted es un creyente seguidor de Cristo tratando de vivir para Él cada día como su Señor, estas cualidades que estamos mencionando deben estar en su vida y deben ser puestas en práctica por una conducta piadosa. El deber del creyente, hermanos y hermanas, es mostrar un carácter y una conducta piadosa aún en las peores circunstancias para poder impactar a otros para Cristo. Si somos empleados de alguien, debemos mostrar una conducta piadosa por obedecer a nuestros jefes, por hacer bien las cosas, por agradar con lo que hacemos, haciéndolo con una actitud de servicio y no solo por el salario que recibimos. No hacer las cosas por obligación meramente. Debemos ser empleados que tengamos un compromiso para hacer las cosas siempre con excelencia. Y no importa si nuestro jefe es un abusador, si nuestro jefe es un mal hablado o un aprovechado, alguien que maltrata a los trabajadores. Tito aquí está animando a que debemos estar sujetos a nuestros amos sin importar cómo sea nuestro jefe. Porque de esta manera nosotros adornamos la doctrina de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, si usted como creyente tiene también una posición de jefe, usted también está en una posición de empleado. Recuerde que usted tiene un amo celestial y usted debe también tratar bien a sus trabajadores. Colosenses 4:1, la palabra de Dios dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, no solo porque mi jefe sea cristiano, yo voy a sacar ventaja de esto, ¿verdad? Y llego tarde porque mi jefe es cristiano y es mi hermano en Cristo y no hay problema. No, no debe de ser así. No hay que abusar de la relación espiritual que podemos tener como hermanos en Cristo, aparte de nuestra relación terrenal empleado-jefe, si lo podemos poner de esa manera. Mire lo que dice Efesios, vaya ahí rapidito, unas cartas atrás en el libro de Efesios, capítulo 6, hace poco salimos de un estudio, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8, la palabra de Dios dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces la pregunta, hermanos y hermanas, que podemos hacernos esta noche es: ¿qué tipo de empleado estoy siendo? ¿Estoy siendo un empleado obediente? ¿Estoy siendo un empleado comprometido a la excelencia con lo que hago? ¿Estoy siendo un empleado leal que demuestra confianza? Porque si usted está haciendo esto, está adornando la doctrina de Dios por los que están a su alrededor viendo cómo usted vive la vida cristiana. Pero mire ahora, Tito tiene también dos características o cualidades negativas que él está exhortando a los siervos que no deben estar en sus vidas. Punto número 2 esta noche: el carácter y la conducta piadosa del creyente no debe mostrar una actitud irreverente contra la autoridad. El carácter y la conducta piadosa del creyente no debe mostrar una actitud irreverente contra la autoridad. Vuelva ahí a Tito, en el capítulo 2, versículo 9. Comenzamos hablando de las cualidades buenas, las positivas, pero ahora está en la negativa. Terminando el versículo 9, la palabra de Dios dice que no sean respondones. Entonces exhorta a los siervos a que no sean respondones. La palabra respondón tiene la idea de contradecir, de oponerse a todo, de hablar en contra. Entonces los esclavos en este tiempo no tenían como derecho a hablar. Ellos no podían estar como opinando mucho, porque podían caer en castigo, y dependiendo cuál fuera su falta, también el castigo podía llegar a ser hasta castigo de muerte. El esclavo debía de ser pensante, ¿verdad?, antes de ser un respondón ante su amo. Pero a pesar de esto, Tito está recordándoles: sujétese a la autoridad,
no sea un respondón. Alguien que está siempre siendo un respondón, de repente está mostrando una actitud irreverente hacia la autoridad. Y tal vez no se queja contra su amo, pero va y se queja con otros esclavos, con otros compañeros, ¿verdad? Mostrando una actitud de irrespeto hacia la autoridad. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, la Biblia dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Criados aquí es otra palabra para denotar lo mismo, a los siervos. Y dice: estad sujetos con todo respeto. No habla de media, sino con todo. ¿A quién? A los amos. Y no importa cómo sea el amo, sea bueno o sea difícil de soportar. Entonces, hermanos y hermanas, el creyente siempre debe mostrar un carácter y una conducta piadosa, aún en las peores circunstancias. No importa si el jefe es bueno, no importa si el jefe es duro de tratar, siempre el creyente debe mostrar respeto hacia la autoridad y no ser un respondón. Pero ahora también podemos ver la otra parte negativa, letra B. Tito ahora está exhortando a los siervos a que no sean un defraudador. Mira lo que dice comenzando el versículo 10, no defraudando. Entonces, no hay que ser un respondón haciendo referencia a ser respetuoso. No hay que ser un defraudador haciendo referencia a ser honesto. La palabra defraudar significa literalmente poner aparte para sí mismo. Habla de sustraer. Imagina un esclavo en una posición de mayordomía. Era fácil caer en tentación para él, tal vez por tomar cosas que tal vez en la casa de su amo ya no necesitaban mucho, y ahora él, como no podía tenerlas, pues es fácil tomarlas para poder usarlas en su propia casa. Tal vez cosas como joyas o ropas o comida o algunos utensilios de la casa. Y el esclavo caía en el pecado de robar, defraudando así a su amo, separando, sustrayendo algo para él. Vaya al libro de Hechos, capítulo 5. Aquí encontramos una historia interesante también. Hechos, capítulo 5, versículo 1. Si usted recuerda esta historia de Ananías y Zafira. En Hechos, capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. La palabra sustrajo ahí es la misma palabra para defraudó o defraudando. En el griego es la palabra nospizo. Y habla de sustraer. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta lo que pasó con estas dos personas. Ellos recibieron castigo por haber mentido a Dios, por haber sustraído. Ellos recibieron muerte, ¿verdad? Entonces esto provocó gran temor en la iglesia, y la iglesia luego estaba meditando en lo que estaba haciendo para nuestro Dios. Entonces podemos aplicar esto a nuestro tiempo, a nuestra relación de empleado y jefe, ¿verdad? Entonces el empleado no debe de ser un respondón. Y con esto, hermanos y hermanas, no malentienda que no estamos diciendo que usted no tiene derecho a reclamar o presentar su queja delante de su patrón o su jefe. Claro que hay derecho, pero solo porque usted no esté de acuerdo con su jefe en lo que él dice o en lo que él pide que hagan, esto no le da el derecho pleno a usted como creyente de rebelarse directamente contra él. Usted puede buscar los mecanismos para hablar con él en un espacio, en un lugar apropiado, y buscar un consenso para la relación empleado-jefe. Si no, pues la otra opción es que usted tiene que orar a Dios para que Dios provea una oportunidad donde llene sus expectativas y donde usted también se sienta libre y cómodo de poder trabajar amenamente con los demás. La otra opción también podría ser que usted comience a orar por el corazón de su jefe.
para que Dios obre en la vida de esta persona y que pueda haber algo de cambio, pero también pedir la plena voluntad de Dios en la situación, por si usted no puede salir de ese trabajo todavía. El empleado creyente también no debe de ser un defraudador, debe ser alguien que muestre honestidad. Honestidad en todo el sentido, ¿verdad? En la jornada de trabajo, con los recursos que tiene en sus manos, con el dinero tal vez que le asignan para proyectos o cosas, con herramientas, con materiales de oficina. Si está cobrando por un trabajo, cobrar lo justo y no tal vez inflar la factura para poder obtener mayor beneficio. La honestidad y el respeto deben de ser cualidades positivas en la vida de un creyente, al contrario de ser respondón o al contrario de ser un defraudador. Entonces podemos preguntarnos también esta noche si estamos siendo un empleado respetuoso a la autoridad o si somos irreverentes contra la autoridad. O podemos preguntarnos también si somos unos empleados honestos con lo que ponen en nuestras manos o si estamos siendo defraudadores o ladrones. Entonces creo que como creyentes todos queremos escuchar un día estas palabras, bien buen siervo y fiel. Y para eso debemos entonces tener el enfoque de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. Donde quiera que estemos trabajando, hermanos y hermanas, en cualquier área, en cualquier empresa, en cualquier negocio, en alguna casa, Dios nos tiene ahí para poder impactar la vida de algunas personas con las que nosotros tenemos relaciones. Y solo vamos a poder impactar estas vidas por la manera en que nosotros estamos viviendo. Y eso debe de ser que nosotros estemos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. Los creyentes debemos ser los mejores empleados sin importar el jefe que tengamos. Y ahora vamos a llegar ya al final del versículo 10, donde la palabra de Dios dice ahora el propósito. Aquí encontramos para qué Tito está ahora exhortando a los siervos. Mire lo que dice el versículo 10. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El punto número 3 esta noche, hermanos y hermanas, es que el carácter y la conducta piadosa del creyente tiene un propósito. Y el propósito es de atraer la atención de los incrédulos hacia la salvación que Dios promete en su palabra. El apóstol Pablo en este capítulo ha escrito a Tito para dar instrucciones para tener una iglesia saludable en la sana doctrina, para tener una iglesia sólida en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un propósito, hermanos y hermanas, en lo que Dios quiere, que como nosotros vivamos. Si nosotros vivimos de acuerdo a los mandatos de Dios, la palabra de Dios no va a ser blasfemada. Si nosotros vivimos de acuerdo a los mandatos de Dios, el adversario va a tener vergüenza, él no va a tener nada que decir contra nosotros. Pero también si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vamos a adornar, vamos a hacer atractiva la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cuando nosotros vivimos obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo sus mandatos, viviendo separados del pecado, nosotros adornamos la palabra de Dios. Mire aquí, la palabra de Dios dice para que en todo. Entonces, esta serie de instrucciones para llegar al propósito de que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La palabra adornar aquí es la palabra griega cosmeo, y de aquí se deriva la palabra cosméticos, ¿verdad? Las damas creo que ahora brillaron sus ojos porque ellas saben lo que esto significa, ¿verdad? Cosméticos, maquillaje para adornar, para arreglar, para decorar su cara, ¿verdad? Y verse más bonitas. Entonces, si usted quiere decorar o adornar un jardín, ¿qué hace? Pues pone flores de diferentes colores, pone un arbusto grande por allá, tal vez una fuente de concreto, piedras de diferentes colores para hacer bonito, ¿verdad? Si usted quiere de repente decorar una fiesta, usted adorna con diferentes accesorios de acuerdo a un tema. Si usted quiere decorar una casa, pinta de colores combinados, usa muebles de cierto tipo, lámparas que van de acuerdo a los muebles. Yo recuerdo trabajando en la ciudad de Orlando, en Florida,
para una compañía de pintura. Y estábamos pintando una casa ahí con la cuadrilla. Gracias a Dios en ese entonces yo pude trabajar como encargado y andábamos como 8 pintores. Y lo increíble era que estábamos pintando esta casa para una señora que ella era cubana. Y la casa ya habíamos puesto nosotros 11 tonos diferentes de pintura. Increíble, 11 tonos diferentes de pintura. Y nosotros decíamos, esta señora está loca. ¿Por qué tanto color? ¿Por qué tanto color? Un tono suave, el otro más oscuro. Pero luego, terminando de pintar la casa lucía preciosa. Luego entendimos que la dueña de la casa era una decoradora de interiores y ella había pedido así específicamente cada tono para cada área. Entonces, cuando estamos hablando de decorar, hacemos muchas cosas para que todo quede adornado, para que todo quede bonito. Pero hermanos y hermanas, si nosotros queremos adornar la palabra de Dios, solo hay una cosa que podemos hacer. Y lo que podemos hacer como creyentes es vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra. Si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a adornar la doctrina de nuestro Dios. Entonces, déjeme darle 3 cositas que puede usted hacer para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Y la letra A es obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios en todo. En el Evangelio de Juan, Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si yo amo al Señor y yo quiero servir al Señor, yo debo obedecer a Él. Yo debo pasar tiempo en la palabra de Dios para poder saber qué Él quiere decirme a mí y hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero letra B, también debo ser, como creyente, testimonio de una vida transformada. En 2 Corintios 5:17, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, siendo testimonio de una vida transformada, yo estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios me manda en su palabra. Pero letra C, también debo de ser un ejemplo de una vida en santidad. En 1 de Pedro 1:15-16 dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en la mitad de vuestra manera de vivir. No, ¿verdad? No dice mitad ahí, dice sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si nosotros vivimos como Dios dice en su palabra, vamos a poder impactar a los incrédulos para Cristo. Vamos a tener un impacto de tal manera que ellos van a querer conocer también al Dios que nosotros servimos. Pero depende esto, hermanos y hermanas, de cómo nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Entonces, como empleados, todos los ojos están en nosotros, ¿verdad? Si somos creyentes en un lugar trabajando, todos los ojos están sobre nosotros para ver si de verdad vivimos de acuerdo a lo que decimos. Como creyentes tenemos que buscar siempre mostrar una conducta piadosa para poder impactar a este mundo para Cristo, buscando someternos a la autoridad, buscando la excelencia en las tareas asignadas, por tener siempre una actitud de respeto hacia quienes nos dirigen, por ser honestos y no defraudadores, por ser leales, sin importar si nuestro jefe es cristiano o no. Recuerde el propósito. No debemos servir para que la palabra de Dios sea burlada. No debemos dar chance para que el enemigo tenga algo malo que decir de nosotros. Pero sí debemos adornar la doctrina de Dios para atraer a los perdidos. Y esta atracción no debe de ser algo superficial, no debe de ser algo maquillado, debe de ser algo interno de nuestro corazón. Una iglesia no es influyente en este mundo, hermanos y hermanas, porque organiza la mejor conferencia con todo bien planeado. Una iglesia no es influyente por tener todo bien ordenado, por tener los mejores buses, por tener una pantalla gigante, por tener una propiedad grande, por tener diferentes ministerios para cada cosa. Una iglesia local es influyente para este mundo cuando sus miembros viven en santidad de acuerdo a lo que Dios manda. Solo viviendo de acuerdo a lo que Dios manda vamos a adornar la enseñanza de que Dios salva por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Solo viviendo de acuerdo a lo que Dios manda vamos a adornar la enseñanza de que Dios perdona nuestros pecados
cuando llegamos arrepentidos pidiendo perdón a Él. Solo viviendo de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, vamos a adornar la enseñanza de que Dios nos da la potestad de ser llamados sus hijos y que ahora podemos tener la certeza de un lugar en el cielo, libres de condenación, viviendo libres, no en libertinaje, sino viviendo libres del pecado para Él. Déjeme terminar esta noche con una ilustración. Cuentan una historia que en tiempos de la esclavitud del siglo XIX, un hombre con dinero, rico, podemos decir, él veía el sufrimiento de los esclavos, pero él nunca había comprado un esclavo. Él estaba en contra de la esclavitud, pero un día él se decidió a hacer algo diferente y él decidió comprar un esclavo. Y fue a la plaza para comprar el esclavo y escogió al esclavo más fuerte, al esclavo más caro. Escogió al mejor esclavo y lo compró. Y una vez en sus manos, entonces el amo le dijo: te compré y ahora quedas libre. El esclavo lo miró incrédulo y dijo: ¿es cierto? ¿Soy libre? Y el amo le dijo: sí, eres libre. Y le ordenó: vete. El esclavo comenzó a correr y a correr y a correr, todavía incrédulo, y después de correr un tiempo se detuvo para meditar y pensar, y vio que nadie le seguía, y decidió regresar donde su amo. Al llegar donde el amo, él le dijo: yo era tu esclavo, tú me compraste por un buen precio, quedé libre y en mi libertad he decidido servirte por el resto de mis días. Y desde ese día el esclavo comenzó a servir a su amo. Y el esclavo fue feliz, pues su amo no era como los demás y le daba todo lo que él necesitaba. Le daba todo lo que él necesitaba para su sustento y él le daba mucho amor. Hermanos y hermanas, así es la historia de salvación que Dios ha realizado en nosotros. Antes éramos esclavos del pecado. Fuimos comprados por un gran precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió y pagó por nosotros en una cruz, por amor a nosotros, pero Él resucitó al tercer día venciendo la muerte, dándonos a nosotros libertad y dándonos salvación como un regalo maravilloso. Y ahora, una vez libres, hemos escogido, decidido servir a Cristo. Nuestros hermanas, somos libres, pero no para vivir en libertinaje. Ya no somos más esclavos del pecado. Vivimos libres para nuestro Señor y así poder impactar la vida de muchos para que ellos también gocen de este maravilloso regalo de la salvación. En esta noche me gustaría extender la invitación a tal vez amigos que nos están oyendo, que todavía no son creyentes y que ellos necesitan dar ese paso importante de tomar a Cristo como su Salvador y Señor, para que Él haga un cambio en su vida y usted comience a vivir para Él y que su vida sea transformada para la honra y gloria de Él también. Póngase en contacto por este medio. Puede buscar contactos ahí en Facebook también para la iglesia y poder contactarnos para ayudarle a conocer mejor a su Señor y Salvador Jesucristo si quiere tomar la decisión. Hermanos y hermanas, espero que este mensaje haya sido de ánimo y que siendo empleados o jefes en algún lugar donde Dios nos permite estar, que podamos impactar a otros para Cristo. Por vivir en la manera que Dios quiere, obedeciendo su santa palabra sin importar las circunstancias que nos rodean. Espero que sea un ánimo para usted poder recibir esta palabra esta noche y que si hay algo que necesita corregir en su vida, pues hable con el Señor, pida perdón y póngase en paz con nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y así terminar nuestro mensaje esta noche. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra y compartir con mis hermanos en Cristo este mensaje de ánimo, exhortándonos a vivir vidas piadosas para poder ser de impacto en nuestra comunidad, para poder ser de impacto en el mundo como creyentes. Pedimos, Señor, que tu palabra sea recibida y que más que eso, tu palabra pueda ser puesta en práctica en la vida de todo aquel que dice ser un seguidor tuyo. Pedimos tu bendición, Señor, y que todo lo que hagamos siempre aquí haya sido para dar la honra y la gloria a ti en primer lugar. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.
Pues bien, hermanos, gracias por su paciencia en escuchar. Dios les bendiga y esperamos verles en nuestro próximo culto virtual el día domingo.